¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Directo Marca Lanzarote, bienvenido a este programa de los lunes para repasar todo lo ocurrido, todo lo acontecido en el mundo deportivo durante este fin de semana, donde además de las competiciones habituales, pues tuvimos esa travesía, el río, esa travesía a nado espectacular entre La Graciosa y Lanzarote, entre Lanzarote mejor dicho, y La Graciosa, que luego pues repasaremos en este Directo Marca, pero antes empezaré con mi compañero Roberto González, al cual ya presento. Robert, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Guille. Empezaremos a hablar de la tercera división, como no, Robert, de una competición que de momento nos está dejando muy buenos resultados y muchas alegrías, sobre todo por parte del Unión Suriaiza, Robert, que ha vuelto a ganar y después de un año de descenso, de un verano muy complicado a la hora de confeccionar la plantilla, Robert, pues se coloca en casi lo más alto de la clasificación con unos números, la verdad, que casi inmejorables. Sí, un triunfo muy importante, jugaba en casa, jugaba ante el Real Unión, ese equipo recién formado, es el resto del Santa Úrsula, un equipo muy parecido con muchos de los jugadores del bloque que formaron parte del conjunto tinerfeño durante muchísimas temporadas, un equipo correoso, un equipo difícil de ganar y no fue el mejor partido para la Unión Suriaiza, pero gol de Adrián Reguera, Ecuador, minuto 33 de la primera mitad, y el conjunto de Juan Antonio Machín, que sigue sumando, haciéndose fuerte. Recordamos esa derrota la semana pasada ante el Tamaraceite, esa dura derrota, también marcada por cierta polémica y un partido que no fue del todo correcto para su técnico Juan Antonio Machín, y se mete en lo más alto de la clasificación, en la zona noble, con 9 puntazos, conjunto que, como tú bien dices, le costó arrancar, un equipo totalmente nuevo, pero que a base de buenos resultados, pues bueno, puede construir un proyecto interesante para esta temporada. Bueno, pues victoria del Unión Suriaiza, que se coloca cuarto en la general, de momento en playoff. Es verdad que es todavía pronto para poder sacar cualquier tipo de conclusiones, pero bueno, como siempre comento, los puntos que vayas sumando por el camino son puntos que ya están en tu casillero y que no vas a echar en falta el día de mañana, con lo cual, en principio, ese objetivo primero del Unión Suriaiza, que no es otro que salvarse, que conseguir la permanencia, porque pese a descender, pues bueno, un poco tiene que ver... Bueno, yo escuchaba las declaraciones la semana pasada del presidente del Unión Suriaiza en sus redes sociales, en las redes sociales del club, que el objetivo era el ascenso. ¿Ah, sí? Sí, sí. Estar entre los 5 primeros en la Juvenil División de Honor y ascender al equipo. Ah, bueno, pues no sé yo entonces el que diga lo contrario, pero yo creo que... A mí me extraña también, yo soy de los que opinan como tú. Seguro que le preguntas a Juan Antonio Machín, seguro que Sí, no te dice muchísimo más prudente. no te va a decir que el objetivo es el ascenso, seguro. porque es que además estamos hablando que yo siempre lo he defendido. Al final la institución sí que es verdad, el club, el nombre, ha bajado de la segunda red, pero este equipo no tiene nada que ver con el año pasado. Y... Bueno, no tiene ni un solo jugador. ¿Eh? Ni un solo jugador, por eso, ¿no? Y te vas a medir a plantillas contra, para mí, que a priori son favoritas. Bueno, de hecho, si le preguntas a Ezequiel, también te va a decir, no creo que te diga que el objetivo de este primer equipo, que ojalá lo se consiga, pero el objetivo no creo que sea el ascenso. El que sí que tiene como objetivo ascender seguramente sea el Mensajero, sea el San Fernando. O el propio Atlético Paso. El Atlético Paso, claro, que la inversión es mayor y que en principio pues las pretensiones son mayores. Robert, vamos a hablar de la Unión Deportiva, si te parece. Unión Deportiva Lanzarote, que este sí que dio un paso al frente de un partido... Para mí, muy complicado, creo que en la previa incluso le da poco chance porque el Atlético Paso... Yo le di victoria. Pues mira, acertaste, Robert, porque se impuso en La Palma. Para mí, junto con el Silvestre Carrillo, la serie más complicada de todo el año para el conjunto rojillo. Y no solo sumó un puntito, sino que sumó 3 porque ganó 0-2, Robert, ante todo un Atlético Paso. Repito que es un equipazo, que está bien dirigido, que tiene infraestructura ya de club potente en la tercera división y que la verdad que para mí esta me parece una victoria de mucho nivel y de mucha altura. Y prestigio. Sí. Y sienta cátedra la Unión Deportiva Lanzarote en su segunda visita de la temporada. Ya se ha enfrentado a los 3 equipos palmeros, su segunda visita a la isla de La Palma. Sí, recordamos esa derrota. Ya se ha quitado Mirka, con mucha polémica esa derrota, la única que ha sufrido la Unión Deportiva Lanzarote en su visita, como tú dices, al Virgen de las Nieves, pero en este caso visitaba al Atlético Paso, para mí el máximo favorito en la categoría, por técnico, que ya ha conseguido esos ascensos, ha demostrado claramente su capacidad para dirigir este grupo o esos grupos que pueden tener opciones de ascender, por plantilla y sobre todo, Guille, que en este mundo del fútbol es muy importante, por presupuesto. Creo que era una salida muy difícil, muy complicada. Yo tenía esperanza de que la Unión Deportiva Lanzarote ganara, sufrió, evidentemente, esos 2 goles, el primero de Javi Martín, los 2 al filo del descanso. Primero fue Javi Martín el que adelantó al conjunto rojillo y después fue un gran Adrián Machín, de nuevo el que ve portería y hacía ese 0-2 para irse a
a vestuarios con una buena ventaja, independientemente de cómo se llegó a ese vestuario. El segundo tiempo fue un segundo tiempo muy sufrido, donde tuvo que pelear todo el mundo, donde tuvo que competir todo el mundo, donde tuvo un gran ruimán, donde tuvo que tener esa pizca de fortuna, como decía Ángel López en las declaraciones al final del encuentro, para que no te hiciesen el 1, que recortase diferencias y te metiese en problemas. Mantuvo la tranquilidad, mantuvo su portería a 0 y se trajo 3 puntos que le permiten ascender hasta la tercera posición de la tabla, ya ver la competición de otra manera a la espera de recibir al siguiente rival en la Ciudad Deportiva. Creo que es un arranque que a mí no me sorprende de la Unión Deportiva Lanzarote. Ahí están los comentarios que hemos hecho tanto tú como yo de lo que nos gustaba este equipo, sobre todo a raíz de ese torneo de San Ginés. A mí el partido contra el Jerez me pareció espectacular, de una Unión Deportiva Lanzarote que está todo el mundo muy enchufado, con un gran técnico que está dando con la tecla a la hora no solo de gestionar el grupo, que siempre se alaban este tipo de cosas, sino que al final, apoyado en los resultados, Guille, los proyectos se construyen muchísimo mejor. Pues sí. Esta Unión Deportiva Lanzarote demuestra que puede competir con cualquiera. Y después de esa victoria de altura que permite al conjunto rojillo dormir esta semana en playoff junto a la Unión Surieiza, Robert, nos vamos a la parte contraria de la clasificación, a la parte del descenso, que también de manera circunstancial, por lo poco que digamos de competición, ahora mismo ocupa una de esas plazas el San Bartolomé, que cayó derrotado el pasado fin de semana 0-2 en casa ante el San Mateo, Robert, y que yo, como nota más preocupante, por así decirlo, es que, bueno, ha caído derrotado en 3 partidos, pero sobre todo es que todavía no ha sido capaz de puntuar en casa. Y el San Bartolomé, entre otras cosas, su fortaleza otras temporadas es precisamente el Pedro Espinosa Colón. Completamente de acuerdo. Además, una gran entrada para ver a este Panadería Pulido, que está también muy arriba en la clasificación, el conjunto que dirige Johnny Oujo, que se impuso por un 0-2, el primero de penalti, también en la primera mitad y al arranque, al minuto 56, en la segunda mitad, hacía el segundo un gran gol de Cristian Padrón, que dejaba sin puntos a un San Bartolomé que todavía no le ha cogido el pulso a la competición. Y yo creo que gastó el comodín de la semana pasada, Guille. Creo que esa victoria contra el Telde en el Hornillo le daba un margen de tranquilidad, se lo metía en media tabla, ganaba un rival directo, 1-3, le permitía también, bueno, manejarse en el golaveraje para la segunda vuelta ante uno de los equipos que va a estar en la parte baja de la clasificación, pero aquí, al no ganar, al no sumar, sobre todo puntuar como local, la situación, pese a ser muy pronto y ser una cuarta jornada, creo que tienen que analizar las cosas, porque el equipo está muy lejos de ser ese equipo de la temporada pasada, sólido, de final de temporada pasada, con José Labrador, sólido y fuerte, sobre todo como local. Robert, vamos a dar un saltito hacia abajo, en este caso para hablar de la preferente, 2 partidos, o mejor dicho, solo un partido, el del Tinajo, porque el Sporting Tías descansó. Aún así, también hacemos una pequeña valoración, Robert, de lo que supone, que para mí nunca me han gustado las ligas irregulares, perdón, irregulares no, impares, porque esa semana de parón normalmente creo que, no sé, sobre todo en estas preferentes, pero siempre cosas raras y creo que perjudica al desarrollo. Solo ha caído un puesto, del 13 al 14 el Sporting Tías. Sí, bueno, no ahora, pero al final de temporada normalmente cuando quedan 3 o 4 jornadas, sí, ese equipo que tiene que... No sé qué opinas, pero es mejor descansar cuanto antes mejor. Sí, eso desde para luego. mí, si no, pues estaría sepultado incluso antes de empezar a jugar. Sí. Robert, vemos imágenes del Tinajo que este pasado fin de semana consiguió una victoria a domicilio, que siempre es complicado, es verdad que ante el colista, pero 3 puntitos para el Tinajo, Robert. 3 puntos necesarios, primera victoria del curso, Guille, se estrena como ganador en esta competición, había conseguido únicamente 3 empates y una derrota en lo que va de temporada, y ahora consigue su primer triunfo, 3 puntos. Evidentemente es contra el colista, pero hay que ganar, y sobre todo a domicilio es muy difícil en esta competición. Estamos viendo imágenes de, para mí, el peor partido que hizo el conjunto de Orlando Lemos en la temporada, que son contra el Unión Puerto, que le superó ampliamente, pero sí que es cierto que arrastra todavía esa parte de los puntos que se dejó en el partido inaugural en el derbi contra el Sporting Tías, y que ahora por lo menos ve la situación de otra manera, se sitúa en media tabla y ya se hace mucho más fuerte para recibir al siguiente rival como local. Bueno, Robert, después de la preferente, que de momento nos deja una temporada... 2-3, que no hemos dicho el resultado. 2-3, sí, efectivamente, se puso 2-3 el pasado fin de semana. Al ingenio, Robert, nos vamos a la
a la primera regional, esa liga doméstica, un pasito por debajo de la interinsular preferente, donde sí que es verdad que poco a poco los equipos de cabeza empiezan a ubicarse ya en los puestos altos. Repasamos, si te parece, un poco los resultados, Robert, y analizamos luego un poco cómo ha sido la jornada. Unión Deportiva Lanzarote B se impuso 5-2 al Club Deportivo Arrecife. El Sporting Díaz cayó en casa, ese filial, ante el Puerto del Carmen 1-4. Mismo resultado, 1-4 para el Taiche, que se impuso en Los Molinos al Teguise. El Lomo también cayó en su feudo 1-2 ante el Club Deportivo Tite. Victoria de Inter de Playa Honda 2-5 en Yaiza, en este caso ante el filial verde y negro. Y 4-5 se impuso el Aria Club de Fútbol a domicilio al Rojo Escarlata en una semana donde descansó pues, precisamente la Unión Deportiva Valterra, que estamos viendo en imágenes, Robert. Todo muy igualado, de momento, playoff para Puerto del Carmen, para Unión Deportiva Lanzarote B, también para el Club Deportivo Taiche y, de momento, el Tite cerraría esta semana los 4 equipos que de momento han ganado todo. Y nada más y nada menos que 36 goles en 6 partidos, Guille. Una jornada espectacular para el aficionado, para la gente que se acercó. Una media es de 6 goles. 6 goles por partido. Es una auténtica salvajada, en una categoría que se supone muy igualada. Sin embargo, es que los favoritos no dan ninguna opción. Los que a priori hablábamos de que podían estar en la quiniela del playoff, están ganando y ganando con autoridad. Puerto del Carmen vuelve a ganar con ese 1-4, además no dando ninguna opción, marcando rápido Steven, segundo gol de Ayose Pérez, que marca su primero de la temporada como tiñosero, vuelve a marcar Coco, y al final Rachid da ese 1-4 después de que el Sporting Tía recortase. En el caso del Club Deportivo Taiche, para mí otro de los grandes favoritos, 0-3 al descanso el conjunto de Alexis García, el Pajita, luego intenta reaccionar Teguise y rápidamente el Club Deportivo Taiche le hace el cuarto. En ese partido, lo comentaremos mañana en profundidad, lesión grave de Onofre, que estuvo más de 50 minutos tirado sobre el terreno del juego esperando la ambulancia por fractura de clavícula. Gran comportamiento del Club Deportivo Teguise, que acompañó al chico con mantas y echando una mano ahí, pero 50 minutos de espera para una ambulancia que me parece increíble. Robert, seguimos avanzando un poco en el polideportivo después de analizar esa segunda jornada de la Liga Regional, porque también tenemos que hablar del balonmano femenino, Robert, donde tanto el Zonzamas como el Cicar compitieron el pasado fin de semana, Robert, y nos llegó ya la primera gran alegría, la primera victoria, en este caso, en la Liga Guerreras Iberdrola para el conjunto lanzaroteño, para Zonzamas. Y además, quizá en el partido que ya tenía que ganar, porque es un rival de lo que se supone su liga, ¿no? No estamos hablando de un Guardés, que es actual campeón, no estamos hablando de un Elche que vas a domicilio y no es capaz, para desde uno. Aquí ya era un rival de los llamados directos y el Zonzamas con un +5, que además es un muy buen marcador, se llevó su primer triunfo en la Liga Guerreras Iberdrola. Felicidad absoluta, se pueden comentar muchas cosas del partido, pero quizá ese romper la barrera de ser capaz de ganar en la élite, creo que es lo más notorio del partido. El año que pasaron, pues prácticamente... Puerto del Carmen no ganó ningún partido seguro. Y el Zonzamas tengo dudas, ¿eh? El Zonzamas no lo sé. Tendría que revisar los datos, pero en su defecto ganaría uno. Sí, no ganó, ¿eh? Yo creo, de hecho, creo que pero aquí ha estado cerca, recordamos que lo hemos comentado aquí en Directo Marca. Desde el primer partido. Desde el primer partido ha sido un equipo competitivo, pero el otro día fue superior y consiguió la victoria. No es el caso del Cicar, que sigue lejos todavía. Bien, es cierto que el Rocasa no es el mejor rival, tenemos que utilizar la misma vara de medir. Rocasa es uno de los aspirantes también a estar en la zona alta en esta Liga Guerreras Iberdrola, y esa visita en el primer derbi de la temporada para el conjunto de Tite Roy no fue positiva, derrota de 8 abajo y un partido más, una jornada más, que el Cicar sigue todavía bastante lejos. Creo que la derrota podría estar dentro de las quinielas, pero me sigue pareciendo que el equipo está todavía en un proceso de construcción alejado de sus rivales para ser competitivo. Bueno, de hecho lo analizaba, ¿no? Así David Betancor en Radio Marca, el otro día lo tenía yo en antena, y me explicaba un poco también las dificultades que tuvo el equipo capitalino en comparación con el Zonzamas. No, obviamente no era una crítica, sino una realidad que dices que el Zonzamas, el buen año que hizo el curso pasado, el buen hacer que le permitió estar ascendido con meses de antelación, le permitió pues tocar a jugadoras ya pensando en la competición. Sí. Dice, nosotros al final no sabíamos ni tan siquiera si íbamos a ascender como para planificar una temporada pensando en la Liga Guerras y verdad, repito, sin saber si íbamos a ascender, con lo cual esa dificultad tuvo el Cicar, que de momento está costando un poco más, o por lo menos tú miras los parciales de los partidos y ves un poco el desarrollo de los encuentros y sí que es verdad que se ve un poquito más lejos de competir, pero estoy seguro
que lo van a intentar hasta el final. Robert, vamos a hablar de los chicos, que estos también van a mostrar un nivel todo el año. Velocidad de crucero. Victoria este pasado fin de semana ante la Automanía Luceros. Robert, 3-3 para el equipo de precisamente David Betancourt. Victoria sufrida, porque hasta el descanso los parciales eran favorables al conjunto de Cangas. Llegan al descanso con 1 arriba y es en el inicio cuando ya se empieza a notar los minutos de juego, el cansancio, la profundidad de banquillo, cuando el conjunto dirigido precisamente por David Betancourt en esos parciales de inicio del segundo tiempo rompe el partido, coge una ventaja de 5 goles y a partir de ahí empieza a trabajar el choque hasta una ventaja de, creo que al final son 9 de diferencia a favor. Ya empiezan se coloca colíder, está empatado con Valinox Novas en la cabeza de la clasificación y ya empieza a mostrar la cara de hace 2 temporadas, con victorias aplastantes, con una solvencia y unas diferencias en el marcador al final de los partidos pues muy importantes que le van a permitir tener una temporada de menos, porque empezó, a pesar de las victorias, de menos a más. Bueno, también decir que no lo hemos comentado, que en el día de hoy se conocen los emparejamientos de la Copa de la Reina para los equipos lanzaroteños. Y derrota al Puerto del Carmen también, División Oro, que arrancaba, simplemente una pincelada, uno de los favoritos. Yo desconocía, porque en esa categoría no la manejo, pero todos los expertos hablaban de que Córdoba, donde jugó Puerto del Carmen, donde se estrenó y debutó en Liga el pasado sábado, es uno de los equipos aspirantes a ascender. Bueno, pues ahí está el apunte de Robert. Y vamos llegando ya a la conclusión de... Todavía no hemos hablado del Majetías, que por cierto se presenta esta semana el conjunto de tías, la verdad que siempre mucha expectación, pero vamos a hablar de esta prueba, Robert, vamos a hablar de esa travesía a nado, espectacular nuevamente, muy visual, una jornada además dominical donde sí que hubo buen tiempo, hoy está la cosa un poco más nublada, incluso durante estos días quizá caiga algo de lluvia, pero ahí estamos viendo imágenes espectaculares, Robert, de la llegada a meta en Caleta Sebo, la verdad que espectacular. Acompañó la meteorología, porque la realidad es que había incluso suspensiones. Las últimas temporadas no se había podido celebrar en alguna ocasión, en este caso un día perfecto para nadar, un buen tiempo el que desarrollaron los nadadores y la verdad que mucha presencia también de instituciones y políticos. Tienes tú ahí los ganadores, yo no los recuerdo exactamente, Guille, pero la realidad es que mucho público también en la salida y en la llegada, acompañando a los atletas y la verdad que ahí estamos viendo imágenes de Juan Mozón entregando los premios, presencia, ya te digo, de las instituciones de toda la isla, sobre todo Teguise y Cabildo, que es el organizador del Servicio Insular de esta prueba, que una vez más el trabajo que ha realizado ha sido espectacular, porque no es fácil, ni mover a la gente, ni organizar una prueba de este nivel. Y una de las pruebas más demandadas, de hecho, cuando se abre el cupo de inscripciones prácticamente vuelan, y estoy hablando de minutos, ¿no? En minutos la gente está un poco a expensas de cuándo se va a celebrar, porque todo el mundo quiere participar, es una prueba pues muy concurrida y en este caso pues tiene unas particularidades, aparte de deportivas, paisajísticas, espectaculares. Estamos viendo imágenes, la verdad que diría que para mí es de las más vistosas y de las más bonitas de Lanzarote. Comentaba Robert, nuestro compañero, Álvaro Cabrera y Natalia Sasu fueron los ganadores de la modalidad masculina y femenina. La verdad que bueno, también es una prueba, hay que decirlo, que tiene un poco de todo. Tiene perfil de nadadores que van a hacer crono, que van a hacer una marca buena, y luego hay mucha gente también, vamos a decir, recreacional, que son deportistas, pero que no buscan tanto un tiempo, sino acabar la prueba y disfrutar de la jornada. Estamos viendo espectacular. Y poder contar que han participado en esa travesía, que al final es muy bonita para realizarla. Sí, señor. Robert, pues con esto nos despedimos, a ver si algún día te vamos nadando en el río, que no lo creo. Casi seguro, como corriendo un Ironman. Bueno, esto es más factible, yo creo, que un Ironman. Robert, muchísimas gracias por estar con nosotros un lunes más. Mañana estaremos en Radio Marca para hablar un poco más de la Primera Regional de Fútbol y para dar más matices. Hablaremos de la Tercera División. Y luego ya el jueves, en Marcador, volveremos aquí en Lanzarote Televisión con Roberto González y todos los compañeros y contertulios que pasan por aquí, por esta casa. Y a todos ustedes les espero el próximo lunes aquí en este Directo Marca.